Hola, soy yo de nuevo. Mi nombre es Aranza Guadalupe Velázquez Peñalosa. Soy el primer semestre de la carrera de odontología de la Universidad Anáhuac Maya. El día de hoy te voy a hablar sobre las arterias de cabeza y cuello, el sistema de conducción cardíaco, la anatomía del corazón y la anatomía del sistema respiratorio. Primero les voy a hablar sobre las ramas que se originan del arco aórtico. Las arterias de la cabeza y cuello. Primero, el callo de la aorta. Empezamos con el tronco bronquiocefálico, que es el de acá, para posteriormente ser el único que se divide en dos. Este se divide en subclavia derecha y carótida común derecha. La subclavia derecha se divide en vértebras, en torácica interna, tirocervical, costocervical y dorsal escapular. También se divide en carótida común derecha, que es carótida externa y carótida interna, para pasar a la carótida común izquierda, que sería esta de acá, que se divide en carótida externa y carótida interna, y luego posteriormente a la subclavia izquierda, que es exactamente lo mismo que la derecha: vertebral, torácica interna, tirocervical, costocervical y dorsal escapular. Y con eso terminamos lo que es las arterias de cabeza y cuello. Continuamos con las ramas que salen de la cabeza y el cuello. Entre ellas tenemos la arteria tirocervical, que está compuesta por la palabra que la conformamos como T. La T significa arteria tiroidea. La E, esta es arteria tiroidea inferior. La E es arteria escapular superior o sobreescapular. La C es la arteria cervical transversal. Pasamos a la arteria costocervical. La arteria costocervical la podemos definir con dos puntos. Tenemos INSU, que es la arteria intercostal suprema, y el CEPRO, que es la arteria cervical profunda. Pasamos a lo que es la arteria dorsal de la escápula. Esta la podemos dividir también en dos. MU, que es arterias musculares, las arterias musculares con las que contamos en la parte del cuello, y CU, que es la arteria cutánea. Cutánea y musculares. Luego pasamos a la explicación de la carótida externa. En la carótida externa podemos notar esta pequeña línea que significa arteria temporal superficial. Tenemos la arteria maxilar interna, arteria auricular posterior, tenemos la arteria occipital, la arteria facial, la arteria faríngea ascendente, la arteria lingual y la arteria tiroidea superior. Para poder pasar a la arteria tiroidea superior, nos encontramos en esta parte y la podemos dividir en la glándula Cri, que significa arteria superior laríngea, la glándula de arteria glandular posterior y lateral. Tenemos la arteria esternocleidomastoidea, que la podemos encontrar en la parte del cuello, de CRI, que es arteria cricotiroidea, que está en esta parte de acá. Y luego, por último, tenemos la rama infraioidea. Al terminar con la arteria tiroidea superior, nos pasamos a la arteria faríngea ascendente, que la podemos dividir en dos. Tenemos la arteria troncofaríngea y tenemos la arteria neuromeningea, para posteriormente pasarnos a la arteria lingual, que la podemos dividir en sublindo suprarránico. Su es arteria sublingual, que la podemos encontrar por debajo de la lengua, arteria lingual dorsal y arteria supraioidea, al igual que la arteria ranina.
Bueno, ya que te hablé sobre las arterias de cabeza y cuello, pasaré a hablarte sobre la anatomía del corazón. Antes de comenzar, queda mencionar que el corazón es aproximadamente del tamaño de un puño cerrado. Este está compuesto de tejido muscular y es el que bombea sangre a todo el cuerpo. Las caras que lo conforman son anterior, posterior y dos bordes que son derecho e izquierdo. Ahora te preguntarás, ¿cuántas cavidades tiene el corazón? El corazón tiene 4 cavidades que se reparten en 2 aurículas y 2 ventrículos. Está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El corazón cuenta con 2 valvas. La primera es la valva tricúspide, que es la valva atrioventricular derecha, ubicada entre el atrio y el ventrículo derecho. Y la segunda es la valva mitral. Ahora que ya mencioné los puntos importantes, te mostraré paso a paso la anatomía del ciclo cardíaco. Iniciamos con el vaso sanguíneo ubicado en la vena cava superior para posteriormente el CO2 pasar por la aurícula derecha, pasar por la valva tricúspide y entrar al ventrículo derecho. El CO2 se dirige y atraviesa la válvula pulmonar. Es así como se dirige por la arteria pulmonar hasta llegar a los alvéolos y convertirse en O2. Este mismo pasa al vaso sanguíneo de la vena pulmonar, se dirige a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral para poder entrar al ventrículo izquierdo y así salir dirigido a todo el cuerpo por la arteria aorta. Entonces el corazón en sí es el intercambio gaseoso de CO2 a O2. La aurícula derecha maneja la vena cava superior y la vena cava inferior. La aurícula izquierda, la vena pulmonar. El ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo, la arteria aorta. Pero el corazón también se muestra de esta manera. Podemos ver que del corazón sale el arco aorta y este se divide en 3, pero uno de ellos se divide en 2, que es el derecho. En el tronco bronquiocefálico podemos encontrar la subclavia derecha y la carótida común derecha, mientras que del otro lado, que es el lado izquierdo, podemos encontrarlas separadas, subclavia izquierda y carótida común izquierda. Ahora, entonces, la anatomía del sistema de conducción cardíaco. En las paredes del corazón se encuentra una red de células especializadas del músculo cardíaco. Estas células musculares envían señales al resto del músculo cardíaco, provocando así una contracción. A este grupo se le conoce como sistema de conducción cardíaco. Las partes principales del sistema son el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular, el fascículo de haz de His, las ramas del fascículo y las fibras de Purkinje. Sigamos una señal a lo largo del proceso de contracción. El nódulo sinoauricular comienza la secuencia al provocar que los músculos auriculares se contraigan. Es por eso que algunos médicos lo llaman como el marcapasos natural. Posteriormente, la señal viaja al nódulo auriculoventricular. Pasa a través del ventrículo de haz de His y este mismo los dirige a través de las fibras del Purkinje, lo que provoca que los ventrículos antes mencionados se contraigan. La señal crea una corriente eléctrica que se puede ver en un gráfico llamado electrocardiograma o ECG. Los médicos lo utilizan para ver cómo funciona el sistema de conducción cardíaca. Cualquier cambio en el ECG puede significar problemas serios. La frecuencia cardíaca normal en adultos va de 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, como último punto, la anatomía del sistema respiratorio. Este sistema se divide en 2, sistema respiratorio alto y sistema respiratorio bajo. El sistema respiratorio alto inicia por las vías respiratorias altas, lo que conlleva nariz y boca. Nosotros contamos con un solo cartílago del tabique nasal, que divide la cavidad nasal anterior y solo está en la parte del medio, como se los muestro en este momento, mientras que por la parte posterior la divide el hueso Vomer, que es donde termina completamente la cavidad nasal. Contamos con 2 cartílagos alares nasales o alares laterales que se encuentran en esta parte.
dos cartílagos alares mayores que están en la parte anterior, los de acá, y 3 a 4 cartílagos alares menores que se encuentran posteriormente a los alares mayores. Asimismo, contamos con 6 cornetes nasales, 3 de un lado, 3 del otro. Se dividen en superior, medios e inferiores. Estos cornetes también los podemos dividir de la siguiente manera: cornete nasal superior izquierdo, cornete nasal superior derecho, cornete nasal medio izquierdo, cornete nasal medio derecho, hueso cornete nasal inferior izquierdo, hueso cornete nasal inferior derecho. Los primeros 4 cornetes, el superior medio, pertenecen al hueso etmoides, mientras que los 2 inferiores pertenecen a huesos independientes. Entre estos 6 cornetes existen los meatos nasales: meato nasal superior, meato nasal medio y meato nasal inferior. Cada meato tiene una función de drenaje distinta. El meato superior drena en las celdas etmoidales posteriores, mientras que el medio drena a partir del seno frontal, celdas etmoidales posteriores y seno maxilar. Y de los meatos inferiores drenan del orificio del conducto nasolacrimal. Ahora, lo que se drena en los meatos parte de 8 senos. El número 1 es senos frontales. El número 2, senos maxilares. El número 3, senos etmoidales. Y el número 4, senos esfenoidales. Estos, como ya lo mencioné, se drenan en cada meato nasal con la función de producir moco, calentar la cavidad nasal, mantener la resonancia de voz y la humidificación. Ahora vamos a nombrar cada parte del sistema respiratorio de las partes altas para empezar a involucrarnos más en las partes bajas. Encontramos el cartílago nasal posterior, el hueso Vomer, nasofaringe, orofaringe, que se le conoce como faringe, laringofaringe y laringe. Ahora que podemos verificar estas partes de manera superficial, nos adentramos de manera interna, conociendo la glotis y la epiglotis. ¿Qué es la epiglotis? La epiglotis es una tapita que funciona como tapita de excusado o tapita de protección, y este es un cartílago. Es el que dirige la comida al sistema digestivo y funciona así. Esta es la glotis y esta es la epiglotis. Al momento de consumir algo, la epiglotis se cierra para que no pase a través de la glotis y no haya ninguna obstrucción. Se hace hacia atrás para que pase la comida al esófago. Y la glotis es donde se encuentran las cuerdas bucales, ubicada atrás de la laringe con 9 cartílagos. La glotis en sí pertenece a la laringe y es considerada como mucosa. En la vista anterior de los cartílagos internos podemos ubicar la epiglotis, la tiroides y el cricoides. Mientras que la vista posterior nos muestra los cartílagos que se dividen en 2 y se encuentra la aritenoides, corniculados y cuneiformes. Como dato, alrededor de la laringe y más en los músculos de la laringe le dan la función a las cuerdas bucales. Y a este se le conoce como nervio laringeo recurrente. Ahora pasamos al área de la tráquea, que significa traque de aire. Es un órgano fibrocartilaginoso muscular. Este inicia a nivel de la vértebra cervical número 6. Termina o concluye en la torácica número 4 y torácica número 5 para dar paso a la carina, que es el último anillo traqueal, y es receptor del efecto tusígeno. La bifurcación se da a nivel de los bronquios, donde se divide en derecho e izquierdo. La tráquea consta de 16 a 20 anillos en una cara anterior y mide de 13 a 14 centímetros de longitud. Ahora nos pasamos a la parte de los pulmones. Los pulmones se diferencian entre sí del derecho y el izquierdo. El pulmón derecho se divide en 3 lóbulos: lóbulo superior, inferior
y medio. Y es el único que cuenta por 2 cisuras, cisura oblicua y cisura horizontal. Y este también manifiesta 10 segmentos pulmonares, mientras que el pulmón izquierdo se divide en 2 lóbulos, superior e inferior. Y solo cuenta con una cisura, que es la oblicua, y cuenta con 9 segmentos pulmonares. Cada segmento pulmonar se caracteriza por el bronquio terciario, la arteria bronquial, el nervio vago y la vena bronquial. Para más fácil, dividimos los pulmones de esta manera: bronquios primarios, bronquios secundarios y bronquios terciarios. Los bronquios primarios, ambos cuentan con 1. En los bronquios secundarios o lobulares, el derecho cuenta con 3 y el izquierdo cuenta con 2. Y en los bronquios terciarios o segmentarios, el derecho cuenta con 10 y el izquierdo cuenta con 9. Entonces, para facilitarnos la vida, el orden sería así. Podemos notar cómo el sistema respiratorio inicia con la nariz, para posteriormente ir a la cavidad nasal, luego a la nasofaringe, luego la orofaringe, laringofaringe, glotis, tráquea, bronquios primarios, secundarios, terciarios, llegar al bronquiolo terminal, bronquio respiratorio, para llegar a los conductos alveolares, luego a los sacos alveolares, para por fin llegar a los alvéolos, en el cual es donde existe todo para poder respirar. Así, tan fácil, finaliza el sistema respiratorio. Y como dato curioso, todo vaso sanguíneo que le lleve contenido al corazón se le llama vena. Y todo vaso sanguíneo que saca contenido se le llama arteria. Y eso sería todo por hoy. ¡Hasta luego! ¡Es broma! Ahora te daré la importancia de poder comprender el sistema cardiovascular y respiratorio. En contexto del médico cirujano dentista, nos sirve conocer esta información para no alterar el contexto o alguna enfermedad que pueda padecer nuestro paciente. Por eso es necesario saber su sistema respiratorio y cardiovascular para no obstruir algún problema y generar un problema mayor. Así también nos evitaríamos cualquier tipo de riesgo en un futuro próximo. Y eso sería todo por hoy. ¡Nos vemos!